noche más tengo un sentimiento, todo va a estar bien, porque sé lo que has hecho por mí y por la gente. Somos humanos, ¿qué más puedo decir? Todo tiene su fin, pero siempre estarás aquí, aquí. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca te voy a olvidar. Quisiera que te quedes, nunca te voy a olvidar, porque te voy a necesitar. Si un día estoy abajo, te voy a necesitar. Aquí me vas a encontrar, te vamos a extrañar. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca te voy a olvidar. Sé que cuando termine te voy a extrañar. Sé que siempre vas a estar. Tengo gratitud para ti porque siempre diste todo para verme feliz y cuando me hagas falta. Sé dónde te puedo encontrar. Sé dónde te puedo encontrar. Sé dónde te puedo encontrar. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Yo solo estoy de paso. El poder de ustedes, pueblo lindo que se ha hecho merecedor a días mejores. Aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca. Muchas gracias, compatriotas, y hasta la victoria. Bueno, comenzamos así este nuevo Cayendo y Corriendo. Vamos a preparar aquí también, junto a ustedes, estamos como siempre en vivo, la transmisión live para que podamos democratizar cada vez más este programa. Hoy hay mucho de qué hablar, un día muy movido, pero sobre todo, ya estamos casi listos por aquí con la gente que nos está siguiendo en vivo, pero sobre todo fue un día en el cual sucedieron desde el punto de vista político y desde el punto de vista, si me permiten, institucional, muchísimas cosas. Y hay temas delicados que tratar, y hay temas delicados que tratar con mucha seriedad. Nuestro país está frente a disyuntivas democráticas, institucionales, si me permiten la expresión también, estatales, hablando de la estructura burocrática en el mejor sentido de la palabra. Bienvenidos, Venezuela. Bienvenidos hoy miércoles 24 de mayo de 2017 a vuestro Cayendo y Corriendo espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos con la altura y la profundidad que estos ameritan. Quisimos comenzar con este videoclip en honor a quien honor merece. Hoy día el presidente saliente de Ecuador. Estamos hablando de Rafael Correa, doctor en economía por universidades europeas y también estadounidenses, un excepcional gerente que no solamente redistribuyó las riquezas de Ecuador y le dio una estabilidad democrática, sino que más aún, demostró que es posible tener una gestión socialista, una gestión de izquierda, pero una gestión a su vez eficiente y para nada, insisto yo, divorciado de la gerencia. Desde aquí mandamos un saludo al pueblo ecuatoriano y desde aquí mandamos un saludo a el presidente saliente
nuestro presidente Rafael Correa. Han sucedido muchas cosas en este país y yo tengo que comenzar por felicitar el llamado que se hace a elecciones de gobernadores para el próximo 10 de diciembre. No cabe la menor duda de que el pueblo todo pedía, esperaba, ansiaba estas elecciones, las únicas elecciones con retraso en este momento en la República Bolivariana de Venezuela, pero también el llamado que se hizo a la elección dentro de aproximadamente unos 2 meses de la Asamblea Constituyente. En este sentido, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció este martes que trabajarán para efectuar una propuesta para elecciones a la Constituyente para finales de julio e indicó que las elecciones regionales se llevarán a cabo el próximo, insistimos, 10 de diciembre. En lo personal, felicito este llamado a elecciones, porque soy de los que piensa que más allá del corazón político que alguien deba tener, pueda tener y tiene todo el derecho de tener, gran parte de las soluciones que espera el pueblo venezolano pasa precisamente por las elecciones. Así lo dijo Tibisay Lucena. 1. Trabajaremos en una propuesta de cronograma que culmine en una elección para la Asamblea Nacional Constituyente a finales del mes de julio. 2. Visto que hemos casi culminado el proceso de validación de las organizaciones con fines políticos en el que hemos venido trabajando en los últimos meses en cumplimiento de la sentencia de octubre de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y también, visto que anunciamos el año pasado el cronograma, el calendario electoral del año 2017, y visto además que este proceso de validación de las organizaciones con fines políticos está a punto de culminar, hemos decidido convocar las elecciones regionales para gobernadores, gobernadoras y a los consejos legislativos regionales para el 10 de diciembre de 2017. Insistimos, esto es una buena noticia para el país, Por cierto, nosotros que hacemos seguimiento pormenorizado de las declaraciones que se dan en medios de comunicación, queremos traer a colación, porque ya han habido varias reacciones. Tenemos por ahí algunos tweets, tenemos algunas reacciones que queremos comentarles, pero que también queremos discutir y reflexionar con ustedes. Por ejemplo, Henry Ramos Alup, del cual vamos a hablar desde dos puntos de vista, ayer publicó este tuit que inmediatamente después canceló, borró, por la lluvia de críticas que hubo. Dijo, ampones que por antojo de los lideruchos de preescolar, creo que se refiere a los encapuchados. Trancan las calles de Baruta y El Hatillo, no me dejan salir de mi residencia. Tuvo que eliminar poco tiempo después este tuit. ¿Por qué? Porque al parecer se dio cuenta lo que está viviendo una parte importante de la clase media venezolana y no solamente. Es decir, la imposibilidad de hacer una vida democrática de libre tránsito por unas protestas, entre comillas, pacíficas, entre comillas, que ya están comenzando a exacerbar los ánimos incluso del mismo pueblo opositor. En camino escuchaba a Luis Vicente León, entrevistado por Vladimir Villegas, y le decía que evidentemente una marcha violenta va a ser siempre y cada vez más una marcha con menos gente.
La violencia espanta a la gente, le decía Luis Vicente León a Vladimir Villegas. Y es precisamente lo que está pasando. Inmediatamente después de la buena nueva de elecciones para este país, 2 elecciones en este año, Enrique Capriles Radosky dijo: está claro el pueblo venezolano que no quiere fraude constituyente madurista y no lo aceptamos defender. La Constitución, artículos 333, 350, se desobedece. No se estaban pidiendo elecciones, y esto yo no lo digo sin ironía ni sarcasmo. No se estaban pidiendo elecciones. ¿O será que este llamado a elección para el próximo 10 de diciembre de gobernaciones y para el próximo finales del mes de julio aproximadamente de una constituyente no son elecciones para la oposición? ¿O será que no se quería elecciones, sino el camino que se está tomando de la violencia? Más adelante dice María Corina Machado: ni constituyente, ni regionales, ya no quieren regionales, ni regionales. Nuestro objetivo es la transición, palabra clave para la Fuerza Armada estadounidense, la transición en varios países, fuera la dictadura y a reconstruir el país. Desde el punto de vista de la lógica aristotélica mínima, ni constituyentes, no queremos elecciones constituyentes, está bien. No queremos elecciones regionales, dice María Corina, está bien, pero después habla de dictadura. Vaya que extraño elemento el de una dictadura en la cual se llama elecciones y aquellos que piden elecciones en la calle supuestamente terminan negándose. Y por último, Freddy Guevara, los tres peleando por quién es el más virulento, quién se toma más fotos con los encapuchados, quién propicia más desastre. Dice: por cierto, sobre la convocatoria de constituyente y regionales, 2 puntos, ¿quién va a creer que luego de esa constituyente cubana habrá elecciones? Véngase para acá con la cámara, por favor. Capriles, María Corina Machado, Freddy Guevara. Queda claro ante la opinión pública nacional e internacional lo que hasta ayer para nosotros era simplemente una hipótesis, que aquí no se quieren elecciones. Aquí se quiere una, y cito a María Corina Machado, transición. Sabrán ustedes interpretar, pueblo venezolano, qué quiere decir transición y qué ha querido decir transición para Libia, para Irak, para Siria. Pero insisto, nosotros estamos muy pendientes de las declaraciones, porque la política no es otra cosa que el peso que se le da a la palabra. Y hace pocos días, el diputado Henry Ramos Alup, a contrapelo de lo que acabamos de citar, de Capriles, de María Corina y de Guevara, afirmó en una entrevista que participarían hace pocas horas, hace pocos días, en cualquier tipo de elección que convoquen. Le hago una pregunta al pueblo de Venezuela. ¿A quién le debemos creer en la oposición? ¿A Capriles, María Corina y Guevara, o estas recientes palabras del secretario de Acción Democrática, Henry Ramos Alup? Mira, nosotros no podemos renunciar ni a las elecciones de los organismos que estén por elegirse ni de los que se vayan a elegir, ni tampoco podemos renunciar a nuestra presión de calle en defensa de nuestros derechos, entre ellos los derechos electorales. No son recursos antitéticos. No, que si tú estás de acuerdo con la elección, tienes que renunciar a la calle. No, par y paso, las dos cosas a la vez. Porque además, si no ejercemos presión no va a haber elecciones. Este gobierno, elección que pueda impedir, la va a impedir. Solo con una gran presión ciudadana, insólito en un régimen que se dice democrático, solo con gran presión ciudadana podemos lograr que se haga la elección. Mi criterio personal, no comprometo a nadie, es que si nos dicen que elecciones de gobernadores tenemos que concurrir, ¿qué vamos a hacer? No vamos y le entregamos 23 gobernaciones al régimen. Síndrome 2005. Exactamente, que fue un error que por cierto que yo asumí, porque los demás que estuvieron comprometidos, bueno, con el tiempo lo han ido asumiendo y sobre todo porque yo lo he denunciado sistemáticamente. A medios, a factores plutocráticos y a todos los que nos empujaron a eso y después echaron para atrás.
Los mismos que nos aplaudían por la abstención de los mísicos después nos empezaron a criticar. Ahora, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Si hay elecciones, una pregunta que yo le hago a cualquiera, a riesgo que sea. Si nos convocan, que las hemos estado pidiendo, elecciones generales, pero si no hay elecciones generales, nos dicen, por ejemplo, que va a haber una elección de gobernadores, ¿qué hacemos? No vamos. Le entregamos las 23 gobernaciones al régimen. O vamos a esas elecciones, las ganamos todas porque las vamos a ganar todas. ¿En qué condiciones queda un gobierno que tiene actualmente 20 gobernaciones y que amanezca al día siguiente de las elecciones de gobernadores? Sin ninguna. Queda en una situación de absoluta endeblez, de absoluta fragilidad. Y allí tú puedes incluso presionar una salida anticipada del gobierno. Si no, bueno, mire, presidente, acabamos de hacer unas elecciones de gobernadores. Usted tenía 20, ahora tiene 0. Usted no tiene soporte, vaya, se renuncie, facilite la salida. Y así tú puedes incluso anticipar las elecciones presidenciales. ¿Lo escucharon ustedes mismos? Alup dice que iría a unas elecciones regionales. O al menos lo dijo antes de que el Consejo Nacional Electoral llamara a elecciones regionales. Y repito la pregunta, ¿a quién debemos hacer caso? ¿A un Henry Ramos Alup, que afirma lo que ustedes acaban de escuchar, para no cometer los mismos errores de 2005, como él mismo lo acaba de expresar? ¿O tenemos que escuchar acaso al diputado Freddy Guevara, quien hace un llamado a mantener la violencia y desconocer la convocatoria del poder electoral? El pueblo está rebelado en contra del dictador. Ellos, en su desespero, quieren convocar un proceso fraudulento para cambiar la Constitución e imponer una cubana sin preguntarte nada. Por eso planteamos que elijamos una fecha y organicemos una elección sin el CNE en el que millones de venezolanos le digan a Nicolás Maduro que se va, y no dejemos las calles hasta que lo logremos. Es el momento de escalar la presión, de aumentar la resistencia, de llenarnos de espíritu y lograr la libertad de nuestro país. Fuerza y fe, Venezuela, que lo vamos a lograr. Evidentemente existe una gran contradicción entre lo planteado por Freddy Guevara y lo planteado por Henry Ramos Alup. ¿Será que la oposición cometerá el mismo error de 2005 y no irá a las elecciones regionales? ¿O acaso será que en los planes de un sector radical de la derecha venezolana está planteado que ni siquiera se llegue a diciembre en normalidad en este país? En todo caso, una voz que también se levantó hoy día para precisamente hablar del tema electoral fue el alcalde del municipio Libertador y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien dio a conocer las bases comiciales del proceso constituyente en cuestión. Estas fueron sus palabras. Establecer un elemento técnico que en elecciones se llama la base electoral, la base de población electoral. Por ejemplo, usted escoge un diputado en las asambleas en las elecciones de Asamblea Nacional cada no sé cuántos habitantes. Esa es la base poblacional. En este caso, se tomó el presidente Nicolás Maduro el siguiente criterio. Si estamos escogiendo 364 constituyentes territoriales, uno por cada municipio, dividiendo los 19 millones de personas que estamos en el registro electoral entre los 364 constituyentes territoriales, da un número, 83.000. En consecuencia, se va a elegir un constituyente cada 83.000 electores y electoras de Venezuela. Y ese número, 8 constituyentes de los pueblos indígenas, proviene del censo de pueblos indígenas que asciende a poco más de 700.000 habitantes de los pueblos originarios. Otro tanto ocurre con los constituyentes sectoriales, los 176 constituyentes sectoriales que serán electos en este proceso. El mismo desprecio de siempre, que los consejos comunales no tienen derecho a tener representantes en la Asamblea Nacional Constituyente, que las trabajadoras y los trabajadores tampoco. Yo no sé cómo van a hacer para explicarle a las trabajadoras y a los trabajadores que le están tratando de negar el derecho a escoger constituyente, o a los consejos comunales, o a los estudiantes universitarios, o a las empresarias y empresarios, o a los pensionados, o a las personas con algún tipo de discapacidad. Dijeron que es que el presidente Maduro y los chavistas íbamos a poner a los constituyentes a dedo. No, señor.
el Consejo Nacional Electoral, establecido en estas bases comiciales, determinará los registros electorales de millones de venezolanas y venezolanos que trabajan, no como estos vagos que acabaron con la Asamblea Nacional, que trabajan de verdad, como todos ustedes, las camarógrafas, los técnicos, millones de venezolanas y venezolanos que trabajan, millones de venezolanas y venezolanos pensionados gracias a la Revolución Bolivariana, cientos de miles de personas con discapacidad, cientos de miles de campesinas y campesinos, pescadoras y pescadores, cientos de miles de empresarios y millones de estudiantes de educación universitaria pública, educación universitaria privada, educación universitaria proveniente de las misiones educativas. Y esos millones van a escoger por el voto directo, universal y secreto a sus constituyentes. Los millones de trabajadores y trabajadoras van a escoger a sus constituyentes de trabajadores y trabajadores. ¿Y cómo se va a calcular el número de constituyentes? Pues dividiendo el total de trabajadores entre 83.000, y eso va a dar el total de constituyentes de trabajadores y trabajadoras que deben ser electos. Por eso el presidente Nicolás Maduro propone 176 constituyentes sectoriales por cada uno de los 8 sectores: trabajadores y trabajadoras, campesinas y campesinos y pescadoras y pescadores, los y las estudiantes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, pensionados y pensionadas, empresarios y empresarias, y comunas y consejos comunales. Más democrático imposible. Que si unos van a poder votar 3 veces y otros van a poder votar una sola vez. No, completamente falso. Todas y todos podremos votar en la elección de nuestros constituyentes territoriales. Palabras, pues, de Jorge Rodríguez dando más detalles sobre precisamente las bases del comicio. Los micrófonos de laiguana.tv mostraron hoy día también el tema del cronograma electoral. La constituyente para julio, las elecciones para diciembre. Hasta ahora, portales web y medios de comunicación de la extrema derecha no han hablado de las elecciones regionales, y hasta ahora existe una grandísima contradicción en el sector opositor, pues la pelota electoral democrática está en su campo. Son muchas las contradicciones. Lo cierto es que hay 2 elecciones en el horizonte. Ahí están los mecanismos para que la gente se manifieste democráticamente, tanto en las elecciones regionales como en la Asamblea Nacional Constituyente. Pues ahí están los mecanismos para las personas expresen lo que realmente quieren. No le veo sentido que sigan las manifestaciones, generen violencias, guarimbas, porque eso no conduce a nada. A través, claro, de las políticas del gobierno también, permite también a través de esta fecha prepararse fuertemente para las elecciones que se avecinan. El CNE ya dio el tiempo por las elecciones. Bueno, aprovecha el tiempo y hace campaña. No se puede hacer más nada, pues, porque ya con esta violencia, con estas cosas, no se está logrando nada, pues. Creo que lo mejor es que ellos busquen también su mesa, su broma, para que, bueno, decidamos, pues, que vamos al voto. El pueblo es el que decide si hay constituyente o no hay. La decisión la tenemos nosotros. Ellos ya deberían entrar en razón y aceptar, si ellos querían las elecciones. Bueno, ya dio la señora Tibisay, dio la fecha del 10 de diciembre, bueno, ya cae, eso es lo que ellos querían. Bueno, ya deberían de recapacitar y dejar la violencia. Bueno, ya ellos lo han dicho más una oportunidad. Ellos lo que quieren es que el gobierno caiga y tomar ellos el poder por el camino que sea. Eso es todo. Ellos no quieren elecciones, ellos no quieren nada democrático, ellos lo que quieren es el poder. La oposición no tiene una propuesta seria y los pocos que han esgrimido algunas propuestas no logran convencer al resto del grupo. Bueno, ya ellos no tienen excusa para seguirlo con esa agenda fascinerosa de terrorismo que le han impuesto a un sector de la ciudad. Ellos ya deberían de ser serios
e ir a los barrios, a las urbanizaciones, a hacer política seria, señores, ya basta. Invitamos desde acá, desde el centro de Caracas, a la paz, al diálogo, a la unión de nosotros como venezolanos, y la única forma de disuadir esta violencia es votando, y ya tenemos la agenda electoral y entonces ya no hay excusa para seguir en esta anarquía. Mientras esto pasaba en el centro de Caracas, mientras esta tranquilidad y también, permítame decirlo, esta madurez política se expresaba en el centro, en el oeste de la ciudad capital, desgraciadamente, una vez más, en Bellomonte, Baruta, una vez más, en Chacao, pequeños focos violentos hacen de las suyas. No cabe duda que hoy en Caracas había una parte que estaba en paz, una gran mayoría que estaba viviendo su vida cotidiana, y había desgraciadamente, no hay que decirlo, otra parte de opositores que de buena fe salieron a protestar, hay que decirlo, pero desgraciadamente son opacados por los protagonistas de la película de la derecha venezolana, que son los violentos. A mayor violencia, menos participación en las marchas. Si esto es cierto, me hace pensar que una parte importante del sector opositor de este país prefiere la violencia a que tenga a su gente en las calles pacíficamente y en multitudes.
Insistimos, la mayoría de la ciudad de Caracas en total tranquilidad. Una parte del sector opositor, vamos a un pase a prensa.